A continuación, estamos esperando que nos coloquen el PowerPoint que trae el profesor Cid, por favor. Ahí. Para moverlo, supongo que será aquí, ¿no? Integrado en... Ahí, perfecto. Bueno, pues tiene la palabra el profesor José Cid. Bueno, buenos días a todos. Me imagino que tendría que ir un poquito rápido, ¿no? Sí. Vale, intentaré. Gracias por la invitación, Miriam. En fin, es un placer estar aquí con vosotros. Yo tengo que cambiar de tema, es decir, aquí Miriam me dijo, tienes que hablar de esto, la vivienda, un activo en el proceso de reinserción del penado. Ella ya marcó la agenda y yo he tenido que demostrar que esto es cierto. Y voy a intentar demostrar que tiene razón la profesora Miriam Herrera. Bueno. Vamos a empezar. Yo estoy aquí ante un público que no es, yo soy de criminología, no son expertos en esto, yo les explico un poco muy rápidamente de qué voy a hablar. Primero voy a hablar de la reinserción y voy a relacionarlo con la vivienda. ¿Qué es la reinserción? Esto creo que es decir, decimos, ¿qué significa que una persona esté reinsertada cuando sale de la cárcel, después de la prisión? Decimos, hombre, que no delinca, punto 1, esto es necesario, que cambie, que adquiera una identidad no delictiva, esto es difícil, pero es importante conseguirlo, no voy a profundizar en ello, y tercer nivel, que es de lo que aquí nos interesa, que esté integrado socialmente. Es decir, cuando hablamos de integración social, pues, por ejemplo, pensamos en la laboral, lógicamente, pensamos en la familiar, en la ciudadana, pero también pensamos en que tenga vivienda. Si se cumple todo esto, que no es fácil, ya les lo digo, como pueden imaginarse, para gente que sale de prisión, conseguir todo esto no es fácil, pero es posible y hay que trabajar por ello, entonces, efectivamente, aquí hay reinserción. ¿Por qué es importante la reinserción? Desde el punto de vista social, porque esto a la sociedad le debería preocupar. Creo que hay dos razones. La primera tiene que ver con la anterior ponencia, por la seguridad. Protección de la seguridad, porque la seguridad pública va vinculada a que se reduzca la delincuencia, lógicamente, y es verdad que una parte de la delincuencia importante viene dada por personas que ya han pasado por el sistema penal. Es decir, personas que ya han pasado por el sistema penal y que no ha funcionado bien el sistema penal para la rehabilitación, si no funciona bien, pues hay nueva delincuencia y hay nuevas víctimas, estos robos que nos explicaba nuestro compañero, ¿no? Por tanto, la reinserción es importante principalmente por la seguridad pública. Lógicamente también es importante porque un sistema que reinserta es más humano y también aspiramos como sociedad civilizada, avanzada, como somos, europea, etcétera, a que nuestro sistema penitenciario sea humano. Y la humanidad es un cierto derecho, después de la prisión, a volver a participar de la vida social, a volver a ser integrado y de alguna manera también a compensarle por los costes colaterales del encarcelamiento. El encarcelamiento es obviamente un castigo que se sufre, pero no acaba lamentablemente cuando uno es condenado, porque una persona sufre estigmatización, sufre más dificultades para acceder al trabajo, a la vivienda, y todo esto hay que compensar a la gente, porque esto los jueces cuando condenan, no condenan a todo esto, condenan solo, en principio, porque es lo que dice la ley, a privar de libertad. Esas son las dos razones que creo que ayudan a decir por qué es importante la reinserción. Yendo al tema, ¿por qué la vivienda es importante para la reinserción? Bueno, voy a decir dos cosas. Primero, porque la vivienda, obviamente, y esto creo que ustedes lo saben bien, yo no voy a aportar nada, es una necesidad básica de la persona. Sin vivienda, pues la dignidad está muy afectada, la gente que vive en la calle pues está muy afectada, o en condiciones, en fin, indignas, está muy afectada su dignidad y está muy afectada la seguridad. En realidad, esto sí le debería interesar mucho a los poderes públicos, a la policía, por ejemplo. Está estudiado la enorme tasa de victimización que sufren, enorme, incomparable con las personas, con ustedes y conmigo, la victimización que sufren las personas sin hogar. Hay un estudio aquí de Inglaterra, pero no debe ser muy semejante a ese en España, que entrevistaron a 320 personas que viven sin hogar y que la situación era dramática. De todos los delitos, libertad sexual, propiedad, en fin, su integridad física, etc. Por tanto, es importante desde este punto de vista preocuparnos por la vivienda. Y lo segundo, porque hay un vínculo entre la vivienda y la reincidencia. Por varios motivos. En primero, porque sin vivienda la reincidencia es más fácil.
hay un camino que lleva de la falta de vivienda a la reincidencia. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primera, porque lógicamente estoy en tensión. Es decir, es un strain, una tensión el saber que yo no tengo vivienda y que tengo una necesidad, ¿no? Segundo motivo, porque no estoy bajo supervisión. Es decir, la supervisión que significa que una persona cuando acaba la condena esté bajo la supervisión de los servicios penitenciarios, sociales, etcétera, no existe si no tienes vivienda, porque estás. Entonces, por estos motivos va vinculado hace más fácil la reincidencia. También sabemos que y esto tiene que ver, los programas residenciales que quiero decir el hecho de que cuando alguien sale de prisión de manera transitoria esté alojado en un tipo de institución, a veces se llaman prisiones abiertas, centros, pisos de reinserción, tiene muchos nombres. El hecho de pasar por allí favorece que la persona no reincida. Por tanto, es muy importante estos recursos residenciales. Y porque también es importante, también sabemos, la criminología sabe, que cuando las personas tienen la suerte de poder contar con una familia que les ayuda, que les aloja, esto también reduce la reincidencia. Todo esto se sabe, con lo cual es importante tomarlo en cuenta. ¿Cómo es el problema que tenemos en España hoy en día o en general? Bueno, salir de la cárcel, salir de prisión, puede llevar fácilmente a la pérdida de vivienda, por razones obvias, porque la gente quizá no ha pagado el alquiler mientras ha estado en prisión, esto punto uno, o porque luego cuando sale de la cárcel no tiene ingresos para tener vivienda, puedes no tenerlos, o porque estás muy estigmatizado. Porque a veces la estigmatización es incluso personal, porque piensas que la gente va a pensar que yo he estado en la cárcel, no me van a alquilar una vivienda, ¿no? O porque en realidad pasa así, ¿no? Se entera. Bien, todo esto dificulta cuando la gente sale de prisión, dificultan adquirir vivienda. ¿Cuánta gente sale de prisión sin vivienda? En sinhogarismo, ¿cuánta gente hay? Aquí les doy datos de Estados Unidos, esto lo han estudiado mucho, les preocupa mucho, un 10%, es bastante. Inglaterra, los datos 13%, España. Bueno, no se ha estudiado mucho. Nosotros lo estudiamos con una encuesta que hicimos en prisiones catalanas, no tiene que ser muy distinto del resto de España, y les preguntamos a las personas 4 meses antes de acabar su condena esta pregunta. Era, ¿sabe dónde va a ir a vivir? Y un 14% nos dijo no. Este 14% no es seguro, pero es posible que se aproxima a este 10% de personas que van a salir sin hogar. Por tanto, es un número relevante, semejante a estos otros países. Y la pregunta es, bueno, entonces nosotros, ¿cómo abordamos la reinserción en España? ¿Qué hacemos para evitar que estas personas, en fin, para reinsertarlas? Bueno, en España, aquí, y esto es bastante importante, tenemos como 2 modelos de reinserción. Reinsertamos de manera distinta. Es muy distinta si una persona cuando ha estado en prisión, si acaba su condena de una manera escalonada, pasa por una cosa que se llama el tercer grado, seguro que lo conocen, régimen abierto, la libertad condicional, esas cosas. Esto, si pasa por allí, entonces yo diría que nuestro sistema de reinserción es bueno. Pero de por ahí pasa aproximadamente un 40%. Y hay otra mitad de personas que no pasan por allí. Si pasa por allí, aquí lo que les digo, tiene supervisión, hay alguien que le supervisa y le asiste, esto es importante, hay formación para la inserción laboral, eso también es importante. Hay por lo menos consejo para acceder a la vivienda, no acceso, pero sí consejo, y hay ayuda económica. Si en cambio la gente acaba la condena directamente, sale desde la prisión a su casa, bueno, a su casa sí la tienen. Entonces, no hay supervisión, no hay inserción laboral, no hay acceso a la vivienda y sí hay, esto sí, ayuda económica. Ustedes saben que en España, esto es positivo, hay el subsidio de excarcelación, que significa que las personas, después de salir de prisión, exceptuando algunos casos, ahora no tengo tiempo de decirlo, cobran un subsidio de excarcelación hasta 18 meses, que es importante. Es importante y es un punto positivo de nuestro país, hay que saberlo. Es cierto que este subsidio se tarda en cobrar. 3 meses, que es un problema, los 3 meses son un problema, pero existe. Pero es muy distinta la situación. Es muy distinta la situación de las personas que salen con esta vía escalonada, que está la reinserción ayudada, de los que no salen. Entonces, ¿cómo acaban las personas sin hogar? ¿En qué grado acaban?
Bueno, nosotros creo que eran 70 personas que teníamos que acabaron sin hogar, pues la mayoría acabaron en segundo grado. Claro, este de segundo grado ya he dicho que es el que menos reinserción existe. Entonces aquí tenemos un problema con los que acaban en segundo grado y no tienen hogar. Es que son la mayoría de las personas que van a acabar sin hogar. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, a ver, aquí viene el problema ya. Aquí la cosa ya es más complicada. Esto, al menos, esto lo conozco más, lo voy a decir, lo conozco más de Cataluña que en general de España. Pero no creo que sea muy distinto. Se hace poco. Por ejemplo, es verdad que se dieron cuenta que el problema existía. Nosotros insistimos mucho, les dijimos, oiga, tienen un problema en Cataluña y nos hicieron caso. La verdad es que tenemos bastante relación con los servicios penitenciarios, las universidades, y nos hicieron un poquito de caso y crearon algunas plazas. Es decir, plazas residenciales, para que la gente pueda ir a algún sitio. El día que salen de la cárcel digo, oiga, ¿dónde voy? ¿No? Y entonces crearon, pero muy poquitas. Luego, aparte de esto, dijeron, bueno, vamos a hacer un programa de acompañamiento, que lo hizo una fundación, también, bueno, algo hicieron en algunas prisiones. Y luego ya quedan las organizaciones no gubernamentales. En Cataluña, al menos, la más importante es Obra Mercedaria, que es un lugar, casi diría que es el mejor lugar que una persona cuando sale de prisión y no sabe dónde ir, puede tocar la puerta. Toca allí la puerta, les llama y en principio le van a atender. Y tenían un recurso residencial que atendían a 18 personas. Este recurso, ayer antes de venir aquí hablé con una persona responsable y me dijo que lo han cerrado por falta de fondos. Costaba 200.000 euros. Ese recurso residencial que atendía a 18 personas anualmente, muy bonito, excelente, yo fui a visitarlo, excelente, pero costaba 200.000 euros, de los cuales la Generalitat pagaba el 20%, 40.000. Los otros 160.000 con sus fundaciones no tuvieron dinero para pagarlo. Esto, entonces, lo han cerrado momentáneamente. Y esto es de lo poco que había. Sin esto, ya solo queda la calle. Entonces, ¿qué problemas existen? Hombre, hay más demanda de estos servicios que oferta, punto 1. Esto hay más demanda. Y hay desconocimiento. Hay personas que no saben que esto existe. Porque, a pesar de todo, existen recursos, pero mucha gente no lo sabe, ¿no? Y, por tanto, acaban en esta situación. Y acabo. He ido rápido, ¿eh? ¿Qué soluciones existen? Bueno, yo les planteo 4, ante todo, para este problema. Hombre, que pensemos que la reinserción tiene que ser universal. Esta sería una primera idea. Es decir, que creamos, lo pone la Constitución, por cierto. Esto que somos juristas, el artículo 25 de la española, muy interesante y, en fin, y muy avanzado, dice que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social. Pues oiga, aplíquenlo a todo el mundo. Salga como salga, todo el mundo tiene que tener derecho a esto, lo pone la Constitución. Segundo, recursos residenciales transitorios para personas sin hogaristas. Eso es muy importante, porque la gente no está preparada para acceder a un hogar autónomo. No está preparada, no todo el mundo, mucha gente no está preparada por el tiempo que han pasado en prisión, por la falta de habilidades sociales, hay que ayudarles. Entonces, estos recursos transitorios dirigidos a la autonomía, pero tienen que existir y son buenos. Hay que dedicar dinero, pero tampoco valen tanto. 1.000 euros por persona y mes. Todo vale dinero, pero la cárcel también vale dinero. Entonces, y por último, claro, el problema es qué pasa con la... Claro, al final esto no es lo que quieres, es el objetivo de cómo vas a llegar a un hogar autónomo. Por tanto, hay 2 opciones, yo creo. Ayudar a las familias. En España las familias son muy importantes, pero muchas familias tienen pocos recursos. Creo que hay que ayudarlas para que alojen a las personas. Esto lo hacen, no existe. Y segundo, hombre, el alquiler social, que es la base, pues hay que avanzar, avanzar en esa línea. Y muchas gracias y espero no haberles cansado mucho.